Puedes imaginar a una madre sin rumbo, sin techo, sin piernas, con 3 hijos pequeños y ningún lugar en el mundo al que pueda llamar hogar, enfrentándose a un extraño misterioso, escondido en el último rincón del mundo, con los ojos llenos de dolor y el alma rota en 2. Parece improbable, pero esta historia ocurrió de verdad, en el corazón de las montañas de Oaxaca, hace más de una década. Y lo que comenzó como un desesperado pedido de refugio, terminó en algo mucho más profundo, una reconstrucción mutua entre 2 sobrevivientes que ya lo habían perdido todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia va a tocar tu corazón como pocas veces. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia de resiliencia y renacimiento. Agárrate fuerte, porque lo que vivió esta madre en aquella noche helada te va a emocionar profundamente. El polvo se levantaba como un fantasma perezoso con cada empuje de las ruedas. Isabela apretó la mandíbula, sus nudillos blancos por el esfuerzo de mover la silla sobre el camino de terracería. El sol de la sierra de Oaxaca caía como plomo derretido sobre sus hombros. Delante de ella, Sofía, de apenas 12 años, cargaba una mochila que parecía más grande que ella, mientras intentaba jalar la mano de Miguel, de 6. Leo, de 8, caminaba unos pasos más atrás, pateando una piedra con la mirada perdida, resentido con el mundo. Habían perdido a su padre, Carlos, hacía 8 meses, y en ese mismo accidente de auto, Isabela había perdido el movimiento de sus piernas. Ahora, habían perdido su casa en la ciudad, embargada por deudas médicas que su sueldo de contadora de medio tiempo jamás podría cubrir. Eran una familia rota, huyendo hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar una cabaña abandonada de la que Isabela había oído hablar, una vieja estación de investigación en la montaña que, según decían, no era de nadie. Ese refugio era su última esperanza. ¿Alguna vez has sentido que no puedes más, que cada paso, cada empuje, es una batalla contra el universo? Deja en los comentarios ese momento en que sacaste fuerzas de la nada, ese instante que te definió. Y si estas historias de resiliencia tocan tu corazón, acompáñanos en este viaje suscribiéndote al canal. Cuando finalmente la vieron, oculta tras una cortina de bromelias y niebla, la cabaña parecía un animal dormido. La madera estaba gris por el tiempo, pero la estructura se veía sólida. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Era esto o la nada? Empujó la silla por el sendero cubierto de maleza, sus hijos agrupándose detrás de ella. «Mamá, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó Miguel, su vocecita temblando. Isabela tragó saliva, forzando una sonrisa que no sentía. «Aquí vamos a estar seguros, mi amor», dijo. Pero mientras se acercaba a la puerta principal, entreabierta, un escalofrío le recorrió la espalda. No se trataba solo del frío de la montaña. Era una sensación de que no estaban solos. Ignoró la sensación, atribuyéndola al agotamiento. Sofía, actuando con una madurez que le rompía el corazón a Isabela, empujó la puerta. Chirrió sobre sus goznes oxidados, revelando un interior oscuro y denso. El aire olía a humedad, a madera vieja y a algo más, algo vivo. Isabela maniobró la silla para pasar el umbral, sus ojos adaptándose a la penumbra. El lugar era un caos de papeles esparcidos, libros apilados y equipo de campo extraño. Parecía que alguien había salido corriendo. «Hola», dijo Isabela, su voz resonando en el silencio. «No queremos...». No pudo terminar. Desde un rincón oscuro, junto a una chimenea apagada, escuchó un sonido. No era un animal. Era la tos seca y profunda de un hombre. Un hombre que, evidentemente, no esperaba visitas. Un hombre emergió lentamente de las sombras, como si se desenredara del propio polvo del lugar. No era un indigente, pero estaba cerca. Su cabello gris, largo y enmarañado, le caía sobre una cara angulosa y curtida, con una barba espesa que ocultaba la mitad de sus facciones. Vestía una camisa de franela desgastada y pantalones de trabajo manchados de tierra. Pero fueron sus ojos los que detuvieron a Isabela.
Eran de un azul acerado, intensos y llenos de una tormenta que ella reconoció de inmediato: el dolor. El hombre se apoyó en lo que parecía un bastón tallado, su cuerpo tenso como un resorte. Los niños se agruparon instintivamente detrás de la silla de ruedas, como polluelos buscando refugio. Sofía puso a Miguel detrás de ella, mientras Leo, a pesar de su resentimiento, se adelantó un paso, tratando de parecer más grande de lo que era. «¿Quiénes son ustedes?», se preguntó el hombre. Su voz no era agresiva, pero sí áspera, como una piedra de río, erosionada por el desuso. Había una autoridad en ella, la autoridad de la soledad. Isabela sintió que el miedo le oprimía el pecho, pero la vista de sus hijos la ancló. No podía mostrar debilidad, no ahora. Enderezó la espalda todo lo que pudo en la silla. «Mi nombre es Isabela. Estos son mis hijos. No tenemos a dónde ir. Nos dijeron que este lugar estaba abandonado. No buscamos problemas, señor. Solo un techo, por favor». Sus palabras sonaron más desesperadas de lo que pretendía, pero la verdad era esa. Estaban al límite. El hombre la observó, su mirada viajando desde el rostro pálido de Isabela hasta la silla de ruedas, deteniéndose un momento en sus piernas inmóviles y luego a las caras asustadas de los niños. Un músculo en su mandíbula se tensó. «Abandonado no significa vacío», dijo finalmente, dando un paso hacia la luz moteada que entraba por una ventana sucia. Isabela pudo ver entonces que no era un bastón, sino una muleta improvisada. Su pierna izquierda estaba rígida, envuelta en lo que parecían vendas sucias debajo del pantalón. «Este lugar es peligroso. La montaña no es lugar para niños, y no es un refugio». Sofía, incapaz de contenerse, dio un paso al frente. «No tenemos otro lugar. No puede echarnos. Afuera hace frío y mi hermano está cansado». El hombre dirigió su intensa mirada azul hacia la niña, y por un segundo, la dureza en su rostro pareció vacilar, reemplazada por una sombra de sorpresa. Isabela puso una mano en el hombro de Sofía. «Sofía, calla, señor, entiendo. Pero mírenos, la noche va a caer. No le pido caridad, le pido tregua, solo hasta que amanezca. Déjenos quedarnos en el porche, si es necesario. No lo molestaremos». El hombre, Damián, soltó un suspiro que pareció venir de las profundidades de la tierra, un sonido de pura fatiga y frustración. Miró más allá de Isabela, hacia la puerta abierta, donde la luz del atardecer teñía el bosque de un naranja cobrizo. El frío ya se sentía penetrante. Miguel, el más pequeño, soltó un estornudo y luego una tos seca que retumbó en la habitación silenciosa. Ese sonido pareció quebrar la tensión. Damián cerró los ojos por un instante, como si sopesara dos dolores, el de su soledad rota y el de la crueldad evidente de echarlos. Finalmente, con un gesto brusco, señaló con la barbilla hacia el rincón más alejado de la habitación, un espacio grande cerca de la cocina apagada, donde se apilaban lonas viejas, costales de yute y cajas de madera vacías. «Ahí», gruñó. «No enciendan fuego, no quiero humo, y no toquen absolutamente nada». Su mirada se clavó en los niños, especialmente en Leo, que lo miraba con desafío. «Mis mapas, mis notas. Todo es delicado. Si algo se mueve, se van. ¿Entendido?». Isabela asintió, sintiendo una mezcla de alivio abrumador y una profunda humillación. Pero la humillación era un lujo que no podía permitirse. El alivio era para sus hijos. «Entendido. Gracias. No nos oirá». Maniobró la silla de ruedas sobre el suelo irregular de madera, las ruedas topando con libros y piedras que parecían estar esparcidos sin razón. Sofía corrió hacia el rincón indicado y empezó a arrastrar las lonas más limpias, tratando de crear una especie de nido. «Mamá, aquí está suave», dijo, tratando de sonar valiente. Damián los observó en silencio por un largo minuto, su rostro una máscara impasible. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y cojeó dolorosamente de regreso a su propio rincón, desapareciendo detrás de una estantería alta que dividía el espacio principal. Isabela lo vio apoyarse fuertemente en la muleta, su pierna izquierda completamente rígida. Era un hombre herido,
no solo en el alma. Mientras sus hijos se acurrucaban juntos bajo una lona polvorienta, compartiendo el último trozo de pan duro que les quedaba, Isabela se quedó en su silla, inmóvil en la penumbra. El frío de la cabaña era diferente al de afuera. Era un frío estancado que calaba los huesos. Escuchaba la respiración agitada de Damián al otro lado de la estantería, interrumpida a veces por un gruñido ahogado de dolor. Ella conocía ese sonido. Era el mismo sonido que hacía ella por las noches, cuando los espasmos fantasmas de sus piernas no la dejaban dormir. Habían huido del mundo de los sanos, de las deudas y de la lástima, solo para encontrar refugio en el santuario de otro hombre roto. Se preguntó qué historia lo había llevado a él a ese exilio, qué lo había herido de esa manera, pero esa era una pregunta para otro día. Esa noche, la única meta era sobrevivir hasta el amanecer. La luz grisácea del amanecer se filtró por las rendijas de la cabaña mucho antes de que trajera calor. Isabela no había dormido. El frío se había instalado en su silla de ruedas, volviéndola una extensión helada de su cuerpo inmóvil. Observó el espacio con más detalle. Ahora veía que no era solo un caos, sino el laboratorio de un ermitaño. Colgando de las vigas había manojos secos de plantas que no reconocía. Las mesas estaban cubiertas de mapas topográficos, sujetos con piedras, lupas de geólogo y pequeñas cajas de madera etiquetadas con caligrafía precisa. Era el espacio de un hombre metódico que había sido interrumpido o que quizás había dejado que su entorno se desmoronara al mismo ritmo que él. No había fotografías, ni rastro de otra vida. Solo trabajo, aislamiento y el olor a café rancio y linimento. Se preguntó qué investigaba con tanto ahínco o de qué huía con tanta dedicación. Los niños empezaron a removerse bajo las lonas. Miguel fue el primero en sentarse, sus ojos grandes buscando a su madre en la penumbra. «Mami, tengo hambre», susurró, y el susurro fue suficiente para romper el silencio. Un segundo después, se escuchó un movimiento brusco al otro lado de la estantería, seguido de un gruñido ahogado y el golpe seco de la muleta contra el suelo de madera. Damián apareció, su rostro aún más sombrío a la luz de la mañana. Su cabello estaba revuelto y la barba gris parecía un nido de alambres. Sus ojos azules se posaron en Isabela, fríos como el aire de la montaña. «Amaneció», dijo su voz gutural. «El trato era hasta el amanecer. Tienen que irse». Leo se puso de pie de un salto, sus pequeños puños apretados. «No nos vamos a ir, no puedes echarnos». Damián ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en Isabela, la adulta, la responsable. «Por favor», dijo Isabela, empujando su silla ligeramente hacia adelante. Sabía que no podía rogar. La lástima solo endurecería a un hombre como él. Tenía que negociar. «Mire, no le pido que nos mantenga, pero tampoco puedo sacar a mis hijos a la montaña sin nada. Yo soy contadora. Puedo organizar sus notas, sus finanzas, lo que sea. Sofía es fuerte. Puede ayudar a limpiar, a buscar leña. No seremos una carga». «No necesito una contadora», la interrumpió él cortante. Hizo una mueca de dolor al apoyar peso en su pierna mala, un dolor que pareció alimentar su mal humor. «Y no necesito ayuda». Sus ojos se desviaron hacia Miguel, que ahora temblaba visiblemente de frío. Damián apretó la mandíbula. Durante un largo minuto, el único sonido fue el viento silbando afuera. Finalmente, soltó un bufido de exasperación y señaló con su muleta una hornilla de gas de un solo quemador y un viejo tanque oxidado. «Hay avena en ese costal y una olla en el fregadero. Usen el agua de la lluvia del barril de afuera, pero que quede claro, esto no es un hotel. Comen, limpian y se preparan para irse. No voy a discutirlo de nuevo». Se dio la vuelta y cojeó hacia la puerta, agarrando un cubo para buscar su propia agua, sin mirar atrás. La avena estaba aguada y no tenía sal ni azúcar, pero era la comida más caliente que habían probado en 2 días. Sofía, con una eficiencia sorprendente, manejó la pequeña hornilla y dividió las raciones en unos tazones de hojalata que encontró en el fregadero.
Sirvió primero a sus hermanos, luego a su madre, y se quedó con la porción más pequeña. Comieron en silencio, conscientes de la figura de Damián que observaba desde la puerta abierta, su silueta recortada contra la luz brillante de la mañana. Isabela comió apenas lo suficiente para calmar el vacío en su estómago. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, analizando el entorno, buscando una palanca, una grieta en la armadura de ese hombre. Vio cómo él mismo luchaba para llenar su propio cubo de agua, cómo cada movimiento de su pierna lastimada era un cálculo de dolor. Era obvio que estaba tan atrapado por su cuerpo como ella lo estaba por el suyo. La diferencia era que él aún podía caminar, aunque fuera cojeando, pero ella tenía una mente entrenada para el orden, y su cabaña era un monumento al caos. Cuando el último tazón estuvo limpio, Sofía se aseguró de lavarlos de inmediato con el agua sobrante del barril. Damián entró, dejando el cubo en el suelo con un golpe sordo. El agua salpicó. «Bien», dijo, la voz plana, «han comido. El camino al pueblo de San Mateo está montaña abajo. Si caminan con cuidado, llegarán antes del anochecer». Era una sentencia final. Isabela respiró hondo y empujó su silla de ruedas hacia adelante, interponiéndose entre él y su escritorio principal, una zona que él parecía proteger con especial celo. «Usted es biólogo», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «O quizás botánico. Estudia los líquenes y musgos de esta sierra». Él la miró fijamente, sus ojos azules entrecerrándose. «¿Cómo lo sabía?» «Mire ese escritorio», continuó Isabela, señalando la pila de cuadernos empapados por la humedad, las etiquetas de muestras escritas a mano y esparcidas, los libros abiertos con notas al margen que se contradecían. «Es un desastre. Sus datos de campo se están perdiendo. Tiene 6 meses de retraso en la catalogación y sus referencias cruzadas están rotas. Está perdiendo el trabajo de su vida». El rostro de Damián se transformó. La indiferencia fría fue reemplazada por una rabia sorda y oscura. Era la ira de un hombre que ha sido expuesto, cuya debilidad secreta ha sido señalada con precisión quirúrgica. Agarró su muleta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Usted no sabe absolutamente nada de mi trabajo, es insolente. Lárguese de mi propiedad ahora mismo». Isabela no retrocedió. «Me equivoqué», dijo ella. «No soy contadora, soy auditora, y lo que veo es un sistema fallido. Su pierna no le permite hacer el trabajo de campo y el trabajo de gabinete. Está sacrificando la catalogación. Déjeme ser su gabinete». Él la miró incrédulo. «¿Usted? ¿En esa silla?» Ella asintió. «Mis piernas no funcionan, señor Damián. Mi cerebro sí. Puedo crear una base de datos. Puedo organizar sus notas, digitalizar sus mapas, salvar su investigación». Hubo un silencio denso. Damián miró la pila caótica de su escritorio, la prueba de su fracaso creciente desde su accidente. Luego miró a esta mujer imposible en su silla. «Hay un cobertizo de herramientas ahí atrás», dijo finalmente entre dientes, derrotado. «Está lleno de leña vieja y basura. Si pueden limpiarlo, pueden dormir ahí, pero no en la cabaña principal. Y si un solo papel mío se pierde, si uno de sus hijos interrumpe mi trabajo, se van, sin importar si llueve o truena. ¿Entendido?» El cobertizo era peor de lo que Isabela había imaginado. No era solo un lugar de almacenamiento, era una tumba para herramientas olvidadas y sueños oxidados. El techo de lámina tenía goteras evidentes, y el suelo de tierra apisonada estaba húmedo y cubierto de moho. Viejas trampas para animales colgaban de las paredes, cubiertas de telarañas tan gruesas que parecían sudarios. Había un olor penetrante a óxido, excremento de roedor y madera podrida. Miguel se aferró a la pierna de Sofía y comenzó a llorar en silencio, con el rostro pálido de miedo. «Mamá, aquí hay arañas gigantes», susurró. Leo, aunque visiblemente asustado, pateó una lata oxidada con desafío. «Es mejor que nada», espetó, aunque su voz temblaba. Isabela sintió una punzada de desesperación, pero la ocultó de inmediato. Si ella se derrumbaba, ellos se ahogarían.
Es nuestro, dijo con una firmeza que no sentía. Y lo vamos a hacer nuestro hogar. Sofía, Leo, saquen todo lo que esté podrido. Lo usaremos para leña. Miguel, tú te quedas aquí conmigo y me ayudas a clasificar los clavos que sirvan. Pasaron el resto del día en una frenética actividad de limpieza. Sofía y Leo trabajaron como un pequeño ejército, arrastrando maderas podridas, sacudiendo lonas enmohecidas y barriendo el suelo con unas escobas de rama que encontraron. Damián apareció una sola vez, a mediodía. No dijo nada. Simplemente se quedó de pie junto a la puerta del cobertizo, apoyado en su muleta, observándolos. Su presencia era como una nube de tormenta, cargada de electricidad y juicio. Isabela esperaba que dijera que eran demasiado lentos, que se fueran. En lugar de eso, él arrojó al suelo un par de cubetas vacías y unos trapos limpios. Hay un arroyo a 200 metros ladera abajo. Traigan agua, pero no usen la mía del barril. Luego, sin esperar respuesta, se fue cojeando, dejando tras de sí un silencio pesado. Era un gesto que no era ni amable ni cruel, simplemente práctico. Les estaba dando las herramientas para que sobrevivieran, pero les dejaba claro que no les facilitaría la tarea. Sofía tomó las cubetas sin quejarse y, tomando a Leo de la mano, fue en busca del agua. Al atardecer, el cobertizo estaba transformado. No era cálido, pero estaba limpio. Habían apilado las maderas secas en un rincón y creado un espacio despejado en el centro, donde extendieron las lonas lavadas para dormir. Mientras Sofía intentaba encender un pequeño fuego afuera, con la leña podrida para calentar un poco de agua, Damián reapareció. Esta vez traía una caja de madera de tamaño mediano, manchada de humedad. La dejó caer frente a la silla de ruedas de Isabela. Mis notas de campo de 2019, el año en que se inundó el valle, están casi ilegibles. Quiero un índice completo de las especies catalogadas, referencias cruzadas con las fechas y las coordenadas del mapa. Para mañana. Isabela abrió la caja. El olor a moho era abrumador. Los papeles estaban pegados, la tinta corrida. Era una tarea titánica, casi imposible, pero era una prueba. Necesitaré una mesa y una lámpara de aceite y papel seco, dijo ella, su voz sin temblar. Damián la miró fijamente. Asintió una vez y se fue a traer las cosas. El trabajo había comenzado. La noche en el cobertizo fue brutalmente fría, mucho peor que en la cabaña principal. Las paredes delgadas de madera no ofrecían protección contra el viento de la montaña, que silbaba a través de las rendijas como un lamento. Isabela trabajó bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite que Damián le había proporcionado, sentada en su silla de ruedas mientras sus hijos dormían acurrucados como cachorros bajo las lonas, respirando vaho en el aire helado. Sus dedos, entumecidos por el frío, luchaban por separar las páginas pegadas de los cuadernos de Damián. Era un trabajo minucioso, casi forense. Tenía que descifrar caligrafía desvaída por el agua, reconstruir coordenadas de mapa a partir de fragmentos. Pero a medida que avanzaba, una imagen del hombre comenzó a emerger de las notas. No era solo un botánico, era un ecologista brillante. Sus observaciones sobre los microclimas de la sierra eran detalladas, poéticas incluso. Hablaba de la resiliencia de los líquenes como si fueran viejos amigos. Era un hombre que amaba profundamente ese lugar, un hombre cuya pasión había sido claramente devastada por el mismo evento que lastimó su pierna. Cuando el sol asomó, Isabela no había dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados por el esfuerzo y el humo de la lámpara, pero junto a ella había una pila ordenada de notas secas y un nuevo cuaderno donde había comenzado el índice. Sofía se despertó primero y, viendo a su madre agotada, le puso su propia cobija sobre los hombros. «Mamá, tienes que dormir», susurró preocupada. «Tengo que terminar esto, mija», respondió Isabela, su voz ronca. «Es nuestra única moneda de cambio». En ese momento, Damián apareció en la puerta del cobertizo. Su mirada pasó de Isabela al trabajo meticulosamente organizado sobre la mesa improvisada. Se acercó cojeando, recogió el nuevo cuaderno. Sus cejas se alzaron casi imperceptiblemente
mientras leía el índice preliminar. No solo había transcrito los datos, había identificado 3 especies que él había marcado como dudosas y las había agrupado para una revisión posterior. Había visto el patrón en su caos. No dijo «buen trabajo», no dijo «gracias». Simplemente gruñó. «La bomba de agua del arroyo está atascada. Necesito que alguien baje a limpiar el filtro. Es un trabajo sucio». Leo, que había estado observando al hombre con una mezcla de miedo y resentimiento, dio un paso al frente. «Yo iré», dijo, su voz sorprendentemente firme para un niño de 8 años. Damián lo miró de arriba a abajo. «Es lodo espeso, y hay sanguijuelas». Leo tragó saliva, pero no retrocedió. «Dije que iré». Damián lo sostuvo con la mirada un segundo más, y luego asintió, entregándole una cubeta y una pala pequeña. «Sofía, tú te encargarás de la leña. El hacha está junto al tocón principal, y que no esté húmeda». Mientras los niños mayores salían, Damián se volvió hacia Isabela. Dejó caer otra caja de madera junto a ella, esta más grande. Las notas de 2020, el año del incendio. Luego, sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Era un ungüento oscuro, de olor penetrante a pino y trementina. «Para tus manos», dijo bruscamente. «Si se agrietan por el frío, no podrás trabajar». Se dio la vuelta y se fue antes de que ella pudiera responder. Isabela miró el frasco. Era el gesto más cercano a la amabilidad que él había mostrado. Una amabilidad práctica, envuelta en la necesidad mutua, pero amabilidad al fin y al cabo. Así se instaló una rutina extraña y silenciosa, marcada no por el reloj, sino por el sol y las necesidades del otro. Las semanas comenzaron a desdibujarse, convirtiéndose en un mes y luego en casi 2. La vida se redujo a una serie de tareas ininterrumpidas. Por la mañana, Sofía y Leo salían a sus labores. Sofía, con una determinación sombría, aprendió a manejar el hacha, sus golpes secos resonando en el aire helado mientras partía la leña. Leo, después de su éxito con la bomba, se convirtió en el encargado del agua y de revisar las trampas de Damián, un trabajo que odiaba pero que hacía con una meticulosidad desafiante. Isabela, por su parte, se sumergió en el mundo de Damián. Su mesa de trabajo en el cobertizo se convirtió en un centro de operaciones. Había organizado las notas de casi 3 años. Había creado un sistema de archivo con las cajas de madera, etiquetando todo con su propia caligrafía clara. Damián, al ver su progreso, simplemente dejaba más cajas, sin comentarios, pero Isabela notó los cambios. Un día, apareció un saco de frijoles secos junto a la puerta del cobertizo. Otro día, un trozo de carne seca de venado. Nunca se los daba directamente. Simplemente aparecían, provisiones silenciosas que reconocían su contribución. El propio Damián seguía siendo un enigma, pero un enigma con el que ahora compartían el espacio. Pasaba la mayor parte del día en la cabaña principal, absorto en su microscopio o dibujando mapas con mano temblorosa. Isabela a veces lo observaba desde la puerta del cobertizo. Veía cómo la frustración lo invadía cuando su pierna rígida le impedía alcanzar un libro en un estante alto, o cómo se masajeaba el muslo con una mueca de dolor profundo después de un breve paseo para revisar el perímetro. Había una furia en sus movimientos, una rabia contra su propio cuerpo que Isabela entendía perfectamente. Ella sentía esa misma rabia cada vez que intentaba alcanzar algo que se había caído al suelo, cada vez que dependía de Sofía para que la ayudara a moverse. Eran 2 inválidos, cada uno anclado por su propia prisión de carne y hueso, encontrando una extraña simbiosis en el trabajo del otro. Él era sus piernas, proveyendo el refugio y el sustento del bosque. Ella era su mente organizada, salvando el legado que su cuerpo le impedía completar. Pero la montaña no perdona, y el invierno se acercaba, trayendo un frío más agudo y húmedo. Una noche, el llanto de Miguel despertó a Isabela. No era un llanto de hambre o miedo, era un llanto agudo, febril. El niño ardía.
Su respiración era superficial y tenía un ronquido preocupante en el pecho. Isabela le puso la mano en la frente y el pánico, un viejo conocido, la atenazó. El frío implacable del cobertizo finalmente había quebrado la salud del más vulnerable. Isabela lo envolvió en todas las lonas que tenían, pero sabía que no era suficiente. Necesitaba medicinas, necesitaba calor. Y el único calor, la única medicina posible, estaba a 20 metros de distancia, en la cabaña principal, detrás de la puerta cerrada donde dormía el hombre que apenas los toleraba. Por primera vez, Isabela no iba a negociar con su intelecto, iba a tener que rogar por la vida de su hijo. Sin pensarlo 2 veces, Isabela se cubrió las manos con los bordes de su cobija y comenzó a empujar las ruedas de su silla. El metal helado quemaba incluso a través de la tela. Salió del cobertizo a la noche negra como la boca de un lobo. El viento la golpeó con una fuerza brutal, casi volcando la silla. Detrás de ella, Sofía la seguía, llorando en silencio mientras cargaba el bulto tembloroso que era Miguel. Leo venía detrás, aferrado a la camisa de su hermana, con los ojos desorbitados por el miedo. La distancia hasta la cabaña principal, apenas 20 metros, parecía 1 kilómetro de hielo. La silla de ruedas se atascó en el lodo congelado. «¡Empuja!», le gritó a Sofía. Juntas, madre e hija, lucharon contra el terreno, llegando finalmente al pequeño porche de madera de la cabaña principal. Isabela no se detuvo a pensar. Usó toda la fuerza de sus brazos para golpear la puerta de madera maciza. «¡Damián!», gritó, su voz rota por el viento y el pánico. «¡Damián, por favor, abra! ¡Es mi hijo!». Esperaron un segundo, que pareció una eternidad. Luego se escuchó un golpe sordo adentro, un gruñido y el sonido de la muleta. La puerta se abrió bruscamente. Damián apareció, iluminado desde atrás por la luz ámbar de su lámpara, pareciendo más un oso que un hombre, su rostro contraído por la furia de la interrupción. «¿Qué demonios quiere? Le dije que no me molestara». Pero su ira se evaporó en el aire helado cuando vio al grupo. Isabela estaba empapada, su cabello pegado a la cara. Sofía temblaba tan violentamente que apenas podía sostener a Miguel. Y el sonido del niño tratando de respirar era un silbido agudo, un estertor espantoso. «Se está muriendo», dijo Isabela, las lágrimas congelándose en sus mejillas. «Tiene fiebre, no puede respirar. El cobertizo lo va a matar. Por favor, no le pido que nos salve a nosotros, pero sálvelo a él. No puede morir aquí». El rostro de Damián pasó por 1000 emociones en un segundo: ira, invasión y luego algo más profundo, un reconocimiento sombrío. Miró al niño en los brazos de Sofía y su entrenamiento enterrado bajo capas de dolor y aislamiento se activó. «¡Adentro!», ordenó, su voz un trueno repentino. «Todos, junto a la chimenea, ahora». Se hizo a un lado y ellos entraron tropezando al calor relativo de la cabaña. «Sofía, más leña al fuego. Leo, busca esa manta de lana en mi cama, ya». Mientras los niños obedecían, Damián cojeó a una velocidad que Isabela no creía posible hacia un gran baúl de metal en su rincón, uno que ella nunca lo había visto abrir. Lo abrió de golpe, revelando no solo hierbas secas, sino un equipo médico de campo: jeringas, viales, un estetoscopio. «Fui paramédico de montaña», dijo sin mirarla, mientras extendía a Miguel sobre la mesa de mapas, arrancándole la ropa mojada. Puso el estetoscopio en el pequeño pecho. «Es pulmonía de la sierra. Es rápida. Y está muy avanzada». Se volvió hacia Isabela, sus ojos azules sin rastro de ira, solo una gravedad aterradora. «Voy a hacer lo que pueda, pero tiene que prepararse. Es muy probable que no pase la noche». El tiempo se colapsó en una serie de momentos borrosos e hiperenfocados. Damián ya no era el ermitaño resentido. Era un profesional en su elemento, un general librando una guerra en el pequeño territorio del pecho de Miguel. «Sofía, agua hirviendo ahora. Y trae las hierbas que están colgadas sobre la estufa, las de hojas largas y olorosas». Sus manos,
que Isabela había visto temblar de dolor o rabia, ahora eran firmes. Molía las hierbas en un mortero, mezclándolas con manteca y algún tipo de alcohol, creando un emplasto de olor penetrante. Con una delicadeza que contradecía su apariencia áspera, lo extendió sobre el pecho y la espalda de Miguel, mientras le indicaba a Sofía cómo sostener al niño para que inhalara el vapor del agua hirviendo con eucalipto. «Respira, niño, respira», le ordenaba Damián no con amabilidad, sino con una autoridad feroz, como si pudiera obligar al oxígeno a entrar en esos pulmones colapsados por pura voluntad. Isabela observaba desde su silla, a pocos metros, sintiendo la inutilidad de su cuerpo como una segunda enfermedad. Sus piernas inmóviles eran un grito silencioso. No podía caminar hacia su hijo, no podía mecerlo, no podía hacer nada más que mirar, rezar y confiar en ese extraño herido que el destino les había puesto enfrente. Leo, habiendo perdido toda su fachada de niño rudo, se había subido a la silla de su madre y se aferraba a su cuello, temblando, escondiendo el rostro para no ver. Damián trabajó con una furia controlada durante horas. Era evidente que cada movimiento le costaba. Se apoyaba pesadamente en la mesa, su pierna lastimada extendida en un ángulo extraño, su rostro perlado de sudor, no solo por el calor de la chimenea, sino por el esfuerzo. Luchaba contra la fiebre de Miguel, pero también, Isabela lo supo con certeza, luchaba contra un fantasma propio. Cada vez que la respiración de Miguel fallaba, un espasmo de dolor demasiado profundo para ser físico cruzaba el rostro de Damián. Estaba reviviendo algo, una herida que esa noche estaba abriendo de par en par. La cabaña, que había sido un santuario de silencio y aislamiento, ahora era una sala de emergencias improvisada, llena del olor a hierbas medicinales, el silbido del viento afuera y el sonido agudo de la respiración de Miguel. Sofía, con sus 12 años, se había convertido en su enfermera, obedeciendo órdenes monosilábicas. Más agua, el trapo frío, levántale la cabeza. La niña estaba pálida como un fantasma, pero sus manos no temblaban. Estaba viendo a su madre paralizada y a su hermano luchando por vivir, y había decidido que ella sería el pilar. Justo antes del amanecer, cuando la luz grisácea y sucia comenzó a filtrarse por las ventanas y la lámpara de aceite chisporroteaba, a punto de apagarse, la respiración de Miguel cambió. El silbido agudo y seco se convirtió en una tos húmeda y profunda. El niño se arqueó y tosió con fuerza, expulsando la flema que lo ahogaba. Damián se congeló. Escuchó, con el estetoscopio pegado a la espalda del niño, durante un minuto que pareció un siglo. Luego, lentamente, bajó el instrumento. Se enderezó con un quejido ahogado por el dolor de su propia pierna que había estado soportando peso durante horas. «Está despejándose», dijo, su voz irreconocible, áspera por el agotamiento. «La fiebre está bajando». Miró a Isabela a través de la penumbra, sus ojos azules vacíos, como si hubiera vertido todo lo que le quedaba en esa batalla. Se dejó caer pesadamente en su propia silla junto al escritorio, su pierna mala temblando incontrolablemente. «No va a morir», susurró más para sí mismo que para ella. «Esta noche no». Y cerró los ojos completamente devastado, dejando a Isabela sola en el silencio, escuchando el sonido más milagroso del mundo, la respiración tranquila de su hijo. El silencio que siguió fue más denso que la noche anterior. Ya no era un silencio de hostilidad y espacio dividido, sino uno de agotamiento compartido y asombro. La luz gris del amanecer llenaba la cabaña, revelando el desorden de la batalla nocturna. Tazones con restos de hierbas, trapos mojados esparcidos, la chimenea reducida a brasas moribundas. Miguel dormía profundamente sobre la mesa, su pecho subiendo y bajando con una facilidad milagrosa. Sofía y Leo se habían quedado dormidos en el suelo cerca del fuego, agotados. Isabela esperó a que su propio corazón dejara de galopar, sus manos aún aferradas a las ruedas de su silla. Observó a Damián. Él no se había movido de su silla, su cuerpo desplomado, la muleta caída a su lado.
Estaba despierto, pero su mirada estaba fija en las brasas. Sus ojos azules, normalmente tan agudos y furiosos, estaban vacíos, como un cielo después de una tormenta que lo ha arrasado todo. Isabela empujó las ruedas. El leve chirrido en el suelo de madera hizo que él levantara la cabeza con lentitud. Ella se detuvo a unos metros de él. La palabra gracias parecía tan pequeña, tan ridícula. Era como agradecerle a alguien por mover una montaña. Usted, comenzó ella, su voz ronca por la fatiga y la emoción. Usted lo salvó. Sabía exactamente qué hacer. Damián no respondió. Siguió mirando el fuego. Pero vi su rostro, continuó Isabela, más suavemente. Cuando pensó que lo perdía, no era solo por Miguel. Usted estaba en otro lugar, estaba en otro momento. La mandíbula de Damián se apretó. Usted no sabe nada, susurró, pero no había fuerza en sus palabras. Era el eco de su antigua defensa, ahora hueca. La presa se había roto durante la noche, y ahora la inundación era inevitable. Hace 3 años, dijo finalmente Damián, su voz tan baja que Isabela tuvo que inclinarse hacia adelante. Yo no solo era botánico, mi esposa Laura también lo era. Éramos este equipo, esta sierra era nuestro mundo. Hizo un gesto hacia la pierna rígida. Esta misma montaña que estudiábamos nos traicionó. Una tormenta de verano, como ninguna que hubiéramos visto. Un deslizamiento de rocas, el mismo que me hizo esto. Sus ojos se cerraron. Yo quedé atrapado. Ella parecía estar bien, solo golpeada, asustada. Yo era el paramédico, yo era el entrenado, y me concentré en el dolor, en mi propia pierna destrozada que sangraba. Le dije que buscara ayuda, que bajara. Ella dijo que se sentía mareada, pero pensé que era el shock. Murió a 100 metros de mí, de una hemorragia interna, mientras yo me quejaba de mi maldita pierna. La dejé morir. Mi entrenamiento, mis conocimientos, no sirvieron para nada. Levantó la mirada hacia Isabela, y ella vio el alma desnuda de un hombre torturado. Ver a su hijo esta noche era ella. Era la misma respiración superficial, el mismo silbido. Pensé que iba a fallar otra vez. Pensé que el universo me estaba obligando a verla morir de nuevo. Isabela lo escuchó sin interrumpir, cada palabra resonando con el peso de su propia pérdida. Yo perdí a mi esposo en el accidente que me quitó las piernas, dijo suavemente, su voz temblando por primera vez. Pero yo estaba inconsciente. No tuve que ver. Usted tuvo que estar despierto. Tuvo que ver cómo fallaba. Él la miró, y por primera vez Isabela no vio a un ermitaño gruñón ni a un salvador reacio. Vio a un compañero de luto, a alguien que entendía el idioma del dolor irreparable. Ella empujó su silla un poco más cerca y con un esfuerzo extendió su mano y la puso sobre el antebrazo tenso de él. Usted no falló esta noche, Damián, dijo con firmeza. Usted no la traicionó. Esta noche usted la honró. Las primeras luces reales del sol entraron en la cabaña, iluminando el polvo en el aire. Damián no se apartó de su tacto. Solo asintió, una sola vez, y una lágrima solitaria y silenciosa rodó por su rostro curtido y se perdió en la espesura de su barba. El cobertizo ya no era una opción. Sin que se dijera una palabra, todos supieron que se habían mudado. La vida en la cabaña adquirió un nuevo ritmo, uno dictado por la convalecencia de Miguel y la tregua tácita que había nacido en la oscuridad. El rincón de Isabela y los niños en el cobertizo fue abandonado sin una palabra. Las lonas y las pocas pertenencias de los niños se trasladaron al calor de la cabaña principal. Damián movió su propio catre de campaña a un rincón más cercano a su escritorio, cediendo el espacio más cálido cerca de la chimenea a Miguel, que ahora dormía profundamente. Su respiración regular era la nueva música de fondo de sus vidas. Sofía asumió el cuidado de su hermano con una seriedad que conmovía, preparando los caldos de hierbas que Damián le enseñó a hacer, asegurándose de que siempre estuviera tapado. Leo, por su parte, se mantenía distante, pero sus ojos ya no eran solo hostiles,
eran observadores. Vigilaba a Damián, vigilaba cómo el hombre, varias veces al día, se acercaba a la cama de Miguel, no con ternura, sino con la gravedad de un centinela, poniendo una mano áspera en la frente del niño para comprobar la fiebre antes de asentir bruscamente y volver a su trabajo. La dinámica laboral también cambió. Isabela ya no trabajaba en aislamiento. Su mesa fue colocada cerca de una de las ventanas principales, donde la luz era mejor. Damián ya no le arrojaba cajas como si fueran pruebas. Ahora se sentaba con ella, cojeando hasta su mesa, para explicarle secciones complicadas de sus mapas. «Aquí», decía, su dedo curtido señalando una serie de curvas de nivel. «Aquí es donde Laura encontró la Brioria Fremonti. La tormenta cambió el cauce del arroyo. No he podido volver para ver si la colonia sobrevivió. Necesito que marques esto como prioridad de campo para la primavera». Ya no era usted y su trabajo, era nosotros y la primavera. Estaban haciendo planes, mirando más allá del invierno, más allá de la mera supervivencia. Isabela, mientras transcribía, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué esta especie es tan importante? ¿Qué indica sobre la calidad del aire? Y él, en lugar de rechazarla, comenzaba a hablar. Su voz áspera suavizándose mientras describía la ecología de la sierra, su pasión volviendo a la vida a través de la curiosidad de ella. Una tarde, mientras una lluvia helada golpeaba el techo de lámina, Sofía estaba ayudando a Damián a organizar su equipo médico, que había quedado esparcido desde la noche de la crisis. Ella limpiaba y guardaba los viales mientras él revisaba su pierna, que le dolía visiblemente por el esfuerzo y la humedad. «¿Usted era doctor de verdad?», preguntó Sofía en voz baja. Damián negó con la cabeza, aplicando linimento en su rodilla inflamada. «Paramédico de rescate en alta montaña. Aprendí a lidiar con lo que la montaña te arroja». Sofía lo miró, sus ojos oscuros y serios. «Gracias por salvar a mi hermano. Mi papá, él era contador. No sabía nada de montañas». Damián dejó de frotarse la pierna y la miró. «Tu padre sabía cómo cuidarlos. Eso es lo que importa». Sofía asintió, y por primera vez le ofreció una pequeña sonrisa tímida. «Creo que a usted también le importa, aunque finja que no». Damián no respondió, pero la tensión en sus hombros pareció disminuir un grado. El hielo no solo estaba afuera. Lentamente, dentro de las 4 paredes de la cabaña, también comenzaba a derretirse. Con la llegada del invierno pleno, la vida en la cabaña se volvió necesariamente comunal. La nieve cubrió los senderos y aisló por completo el pequeño refugio, convirtiéndolo en una isla en un mar blanco. Ya no era posible la ficción de espacios separados. El frío los obligaba a compartir el calor de la chimenea central. La supervivencia diaria se convirtió en un proyecto de equipo. Damián, con su pierna rígida, no podía aventurarse lejos. Se concentró en mantener la estructura, en reparar las láminas del techo que amenazaban con ceder bajo el peso de la nieve y en racionar meticulosamente sus reservas de alimentos secos, que ahora debían alimentar a 5 bocas. El pánico inicial de Isabela por la escasez de comida fue mitigado por la calma de Damián. Él conocía la montaña. «El bosque provee, incluso ahora», dijo, y le enseñó a Sofía y a Leo a identificar las cortezas comestibles y a poner trampas simples para conejos cerca de la cabaña. Leo, que había sido el más resentido, encontró un propósito inesperado en esta tarea. Se convirtió en el proveedor y cada vez que regresaba con un conejo, la mirada de aprobación silenciosa de Damián era una recompensa más valiosa que cualquier palabra. La cabaña, antes un santuario de silencio y trabajo solitario, ahora resonaba con sonidos nuevos. El murmullo de Isabela enseñándole a leer a Miguel junto al fuego. La voz de Sofía tarareando mientras ayudaba a Damián a preparar la comida. Ella había asumido el control de la cocina, y su presencia había transformado las comidas de una necesidad austera a un ritual de comunión. Incluso Damián había cambiado. Su voz áspera se escuchaba más a menudo, no en órdenes, sino en explicaciones. Le enseñaba a Leo cómo atar nudos de escalada,
o le contaba a Isabela historias de sus viajes de campo, anécdotas sobre tormentas repentinas y descubrimientos botánicos. Él hablaba de Laura, su esposa, y ya no lo hacía con el filo del dolor agudo, sino con una nostalgia melancólica. Isabela, a su vez, hablaba de Carlos, de su risa fácil y su amor por los números, de la vida que habían tenido en la ciudad. Ya no eran solo dos almas heridas compartiendo un techo, eran dos viudos encontrando consuelo en la memoria compartida del amor perdido. Una noche, una tormenta de nieve particularmente violenta azotó la cabaña, el viento aullando como un animal herido. El fuego de la chimenea luchaba por mantenerse vivo contra las corrientes de aire. Isabela estaba trabajando hasta tarde en sus notas, como de costumbre, mientras Damián reforzaba una de las ventanas con tablas. De repente, un crujido ensordecedor vino del techo, seguido de una ráfaga de nieve y aire helado que entró en la habitación. Una de las vigas principales, debilitada por la humedad y el peso de la nieve, se había partido. El techo amenazaba con colapsar sobre el área donde dormían los niños. Damián se lanzó hacia ellos, agarrando a Miguel y a Sofía, pero su pierna mala cedió y cayó pesadamente, incapaz de levantarse a tiempo. «Leo, sácalos», gritó. Pero Leo estaba paralizado por el miedo. Fue Isabela quien reaccionó. Sin dudarlo, empujó su silla de ruedas directamente bajo la viga rota, usándola como una barricada improvisada para proteger a Leo. «¡Damián! ¡La mesa!», gritó. «¡Usa la mesa como puntal!». Su acción rompió la parálisis de Damián. Ignorando su pierna, se arrastró, empujó la pesada mesa de roble debajo de la viga rota y usó su muleta para acuñarla, justo cuando otra ráfaga de nieve caía. Quedaron allí, jadeando en la penumbra helada, Isabela protegiendo a Leo con su silla, y Damián sosteniendo el techo, mirándose a través del caos. En ese momento, la dinámica había cambiado para siempre. Ella, la mujer en la silla, lo había salvado a él. El silencio que cayó después fue ensordecedor, roto solo por el gemido del viento que se colaba por la nueva grieta y el llanto ahogado de Leo, que seguía temblando bajo el refugio de la silla de su madre. La nieve comenzaba a acumularse en el suelo de madera, un parche blanco que crecía siniestramente. Damián permanecía arrodillado, su hombro presionado contra la muleta que apuntalaba la mesa, su pierna mala extendida en un ángulo doloroso. Su mirada se encontró con la de Isabela a través del cuarto helado. Ya no había lástima en sus ojos, ni ira, ni siquiera la gravedad de un médico. Había asombro, un respeto crudo y desnudo. Vio a la mujer que desde su silla había reaccionado más rápido que él, el rescatista entrenado. Ella no había visto su silla como una prisión, la había usado como un escudo. «Mamá», sollozó Leo. Isabela le acarició el cabello, su propia mano temblando violentamente por la adrenalina. «Estamos bien, mi amor, estamos bien». Damián desvió la mirada hacia la viga rota. «Eso no aguantará mucho», dijo, su voz tensa por el esfuerzo. «La mesa es roble, pero la muleta es pino. Se partirá». «¿Qué hacemos?», preguntó Sofía, que ya se había levantado y estaba reuniendo a Miguel todavía medio dormido en sus brazos, alejándolo del peligro. Damián escudriñó el techo. «Necesito un puntal de verdad. Hay un poste de hierro en el cobertizo. Lo usaba para tomar muestras del suelo». Miró a Leo. «Niño, escúchame. ¿Sabes dónde están las herramientas? Necesito que vayas al cobertizo y traigas el poste de hierro más grueso que veas. Está en la esquina trasera, junto a las trampas». «¿Puedes hacerlo?». Leo, con el rostro pálido y manchado de lágrimas, asintió con rigidez. Vio la mirada de Damián y no era una petición, era una orden que asumía su capacidad. «Sofía, ve con él. Llévense la lámpara grande». Mientras los niños se abrigaban y salían a la tormenta, Damián se arrastró dolorosamente hacia Isabela. «Tienes que moverte», dijo. «Ese lado de la cabaña ya no es seguro». Con un gruñido de dolor se puso de pie, usó la pared como apoyo y comenzó a mover las cosas de Isabela, su escritorio, sus notas, arrastrándolas con su pierna buena y sus brazos hacia el rincón más seguro,
cerca de su propia cama. Cuando los niños regresaron, jadeando, arrastrando un pesado poste de hierro cubierto de nieve, Damián dirigió la operación. No podía levantarlo solo. Isabela, ilumina aquí. Sofía, Leo, juntos. Tienen que levantarlo. Yo lo guiaré. Fue una escena caótica y desesperada. 2 niños y un hombre lisiado luchando contra la gravedad y la tormenta para salvar su refugio. Finalmente, con un estruendo metálico, el poste se encajó, tomando el peso de la viga rota. Damián se desplomó contra la pared, su pecho agitado. La crisis inmediata había pasado. Esa noche, nadie durmió en catres separados. Acercaron todas las mantas y lonas a la chimenea, creando un nido comunal. Isabela estaba en su silla, demasiado tensa para dormir. Damián se sentó en el suelo cerca de ella, frotando su pierna con movimientos automáticos y dolorosos. «Tu silla», dijo él en voz baja. «La pusiste». «Era lo único que tenía», interrumpió ella, mirando el fuego. Él negó con la cabeza. «No, era lo que tenías, y lo usaste. Yo me congelé, igual que con Laura». Isabela se volvió hacia él. «Tú no te congelaste, salvaste a los niños, y luego dirigiste la reparación. Yo solo reaccioné. Somos diferentes, Damián. Por eso funcionamos». Él la miró, y en la luz parpadeante del fuego, ella vio algo nuevo en sus ojos. No solo respeto, sino una conexión profunda, una aceptación. «Sí», dijo él. «Supongo que sí funcionamos». El invierno cedió de golpe, como si se hubiera roto. El mundo, que había sido blanco y silencioso, ahora era un estruendo de agua. El goteo era constante desde el techo reparado, y los arroyos antes congelados rugían montaña abajo. Con el deshielo, la cabaña se convirtió en una colmena de actividad. Damián, por primera vez en años, pareció sentir la urgencia de la primavera. Cojeaba de un lado a otro, su pierna mala protestando, mientras le enseñaba a Leo a revisar la solidez del suelo y a Sofía cómo identificar los primeros brotes comestibles que emergían del lodo. «La montaña nos dio de comer en el frío», le dijo a Leo mientras examinaban una trampa. «Ahora tenemos que agradecerle. No tomes más de lo que necesitas y siempre repara lo que uses». El niño, que había llegado a la sierra lleno de una ira sorda, ahora se movía con una confianza tranquila, sus ojos fijos en Damián, absorbiendo cada lección. Miguel, completamente recuperado, se había convertido en la sombra de Damián, siguiéndolo a todas partes, ayudando a organizar las cajas de muestras. Dentro de la cabaña, el trabajo de Isabela había evolucionado. Ya no era solo una transcriptora, se había convertido en la arquitecta de la investigación. «Damián, tus notas de 2018 sobre la polinización de las orquídeas fantasma contradicen tus hallazgos de 2020», le dijo una tarde, sus escritorios ahora permanentemente uno al lado del otro. «Creo que el incendio no destruyó la colonia, la obligó a mutar». Damián la miró sorprendido por su deducción. Pasaron horas discutiendo, dibujando nuevos mapas, su entusiasmo compartido llenando la habitación de una energía que ninguno de los dos había sentido en años. Comían juntos, trabajaban juntos, reparaban juntos. La línea entre su espacio y el de ellos se había borrado por completo. Se habían convertido en una unidad funcional, una familia extraña e improvisada, forjada por la necesidad y cimentada por el respeto mutuo. Isabela se sentía fuerte. Por primera vez desde el accidente, no se sentía definida por su silla, sino por su mente. Y vio que Damián ya no se definía por su pierna rota, sino por su conocimiento. Fue un martes, con el sol brillando por fin, cuando el mundo exterior los encontró. El sonido fue tan ajeno que al principio lo confundieron con un trueno, el ronroneo de un motor subiendo por el camino de acceso, que ahora estaba despejado de nieve. Todos se congelaron. Damián agarró instintivamente su muleta, su rostro endureciéndose. Un jeep verde olivo con las insignias de Guardabosques, CONANP, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se detuvo a pocos metros de la cabaña. Un hombre uniformado, de rostro severo y bigote recortado,
bajó del vehículo. Sus ojos recorrieron la escena con una mirada entrenada y crítica. El techo visiblemente parcheado, la pila de leña, los niños descalzos en el porche, la mujer en silla de ruedas en la puerta y el hombre barbudo y cojo que parecía más un animal salvaje que un residente. «Buenos días», dijo el guardabosques, su voz cargada de autoridad burocrática. Se llamaba Ernesto. «¿Quién es el responsable aquí? Esta es propiedad federal. No tenemos registro de ningún permiso de residencia». Damián dio un paso al frente. «Soy el doctor Damián Arriaga. Tengo un permiso de investigación. Ha estado en archivo por 15 años». Ernesto enarcó una ceja consultando una tableta. «Ese permiso expiró hace 2 años, doctor. Después del incidente». Sus ojos se desviaron hacia la pierna de Damián y luego se fijaron en Isabela y los niños, su mirada volviéndose de sospecha a una alarma profesional. «Y ciertamente no incluye esto», señaló a la familia. «Señora», dijo, dirigiéndose a Isabela, su tono cambiando a uno de falsa preocupación. «¿Está usted aquí por su propia voluntad? ¿Qué relación tiene con este hombre? ¿Estos niños están asistiendo a la escuela?» El aire en la montaña pareció enrarecerse. La pregunta de Ernesto colgaba entre ellos, cargada de implicaciones. Negligencia, secuestro, locura. Era la voz del mundo que habían dejado atrás, un mundo que no entendía de simbiosis forjadas en el dolor y la necesidad. Leo dio un paso instintivo hacia Damián, una pequeña muestra de lealtad que no pasó desapercibida para el guardabosques. Fue Isabela quien rompió el silencio, su voz clara y fría como el aire de la mañana, sin rastro de la víctima que Ernesto esperaba encontrar. «Mi nombre es Isabela Ochoa, señor guardabosques. Soy auditora de profesión y sí, estoy aquí por mi propia voluntad. Soy la asistente de investigación del doctor Arriaga». La sorpresa en el rostro de Ernesto fue evidente. «¿Asistente? Señora, con todo respeto, usted está en una silla de ruedas y este lugar no tiene las condiciones mínimas». Isabela lo interrumpió, empujando su silla hacia adelante sobre el porche de madera. «Mi silla es irrelevante. Lo que es relevante es que el permiso del doctor Arriaga no expiró por abandono, sino por una lesión sufrida en el cumplimiento de su deber, en el mismo deslizamiento que la CONAMP nunca vino a evaluar adecuadamente». Damián dio un paso al frente, cojeando, pero ya no era el ermitaño acorralado. Era un científico defendiendo su territorio. «Lo que mi colega, la señora Ochoa, quiere decir», dijo, su voz retumbando, «es que durante los últimos 4 meses hemos avanzado más en la catalogación del impacto del incendio de 2020 y la inundación de 2019 de lo que yo logré en los 2 años anteriores. Hemos descubierto 3 nuevas subespecies de líquenes indicadores y...» Se detuvo, mirando a Isabela, quien asintió. «Y hemos confirmado que la colonia de Orchidaceae fantasma del Valle Norte no se extinguió, mutó y está prosperando». Ernesto parpadeó. Su máscara burocrática se resquebrajó. Conocía el trabajo de Arriaga. La fantasma era legendaria en la sierra. Su pérdida había sido una tragedia ecológica. «Eso es imposible. Nadie ha podido llegar a esa zona desde el deslizamiento». «Exacto», dijo Isabela señalando su escritorio, visible a través de la puerta abierta. «Pero sus datos de campo, una vez organizados y cruzados, lo demuestran. Estábamos preparando el informe para solicitar la renovación del permiso y fondos de emergencia para la preservación de la zona. En cuanto a mis hijos», continuó, su voz suavizándose pero sin perder firmeza, «están recibiendo una educación que ninguna escuela en la ciudad podría darles. Saben más de botánica, hidrología y supervivencia que la mayoría de sus reclutas. No están descuidados, son parte del equipo». El guardabosques se quedó sin palabras. Había venido esperando encontrar víctimas que rescatar o intrusos que desalojar. En su lugar, encontró un laboratorio de campo en pleno funcionamiento, dirigido por una mujer en silla de ruedas con la mente de una auditora y un científico legendario que había vuelto de entre los muertos.
Se acercó con cautela a la puerta mirando el interior. Vio los mapas meticulosamente colgados, las cajas etiquetadas, la computadora portátil de Isabela, que funcionaba con un viejo generador solar que Damián había reparado, zumbando silenciosamente sobre la mesa. Vio a Sofía moliendo hierbas medicinales, a Leo revisando un nudo de escalada y a Miguel hojeando un libro de identificación de aves. Esto no era un secuestro, era un ecosistema. «Doctor Arriaga, señora Ochoa», dijo Ernesto, quitándose el sombrero, su tono completamente cambiado. «Creo que necesito entrar, y creo que tienen que contarme absolutamente todo, desde el principio». La conversación con Ernesto duró horas. Se sentó en la silla de madera que Damián le ofreció, bebiendo el café de raíz tostada que Sofía preparó, mientras Isabela y Damián exponían su trabajo. Con la precisión de una auditora, Isabela presentó los datos, las hojas de cálculo que había creado, el presupuesto que había proyectado para la expedición de primavera. Damián, con su pasión reavivada, explicó la ciencia, la urgencia de proteger el valle mutado, la importancia de lo que habían construido allí. Ernesto, que había llegado como un ejecutor de reglas, se fue como un converso, un aliado. Les prometió no solo una renovación temporal inmediata, sino que él mismo defendería su solicitud de fondos de emergencia y un permiso de investigación a largo plazo que incluiría a Isabela como coinvestigadora y a los niños como dependientes bajo un programa de educación en el campo. El mundo exterior no solo los había aceptado, los necesitaba. La cabaña, que había sido un refugio ilegal, se convirtió en la estación de campo Sierra Norte, un puesto de avanzada oficial para la ciencia, dirigido por la familia más improbable. Los meses siguientes trajeron cambios controlados. Llegaron suministros no como caridad, sino como equipo de trabajo, un mejor generador solar, computadoras más robustas y lo más importante para Isabela, una silla de ruedas todoterreno con la que finalmente pudo salir de la cabaña y acompañar a Damián en las expediciones cortas, su mente analítica ahora observando el campo directamente. Había pasado un año desde aquella noche de terror en que Isabela había llegado a la cabaña. El verano estaba en pleno apogeo, y la sierra estaba viva con el zumbido de los insectos y el olor a pino y tierra húmeda. Isabela estaba en el porche, ahora reparado y ampliado, sus manos, ya no agrietadas por el frío, transcribiendo notas en su computadora portátil. Leo y Miguel estaban con Damián en el arroyo, aprendiendo a tomar muestras de agua. Sofía, que había descubierto un talento para la ilustración botánica, estaba sentada a sus pies, dibujando con una concentración que rivalizaba con la de Damián. Damián se acercó cojeando, su muleta ahora reemplazada por un bastón de fibra de carbono que Ernesto le había conseguido, aunque su cojera seguía siendo pronunciada. Se sentó en el escalón junto a la silla de Isabela. «El informe de Ernesto fue aprobado», dijo en voz baja. «Tenemos fondos para los próximos 5 años. Quieren que ampliemos. Quieren una escuela de campo». Isabela dejó de teclear y miró hacia el valle. «Y pensar», dijo ella, su voz suave, «que vine aquí solo buscando un techo para que mis hijos no murieran de frío». Damián la observó. La mujer pálida y desesperada que había irrumpido en su soledad se había ido. En su lugar estaba esta mujer vibrante, su socia, el cerebro de su operación. «Vine aquí a morir, Isabela», confesó él, su voz áspera por la emoción. «Vine a este lugar para que la montaña que me quitó a Laura me devorara a mí también. Pero tú llegaste. Tú y tus hijos no me dejaste caer». Isabela extendió la mano y la puso sobre la de él, una mano callosa que ahora le resultaba tan familiar como la suya. «Tú tampoco nos dejaste caer, Damián. Nos diste trabajo cuando necesitábamos dignidad. Nos diste calor cuando nos moríamos de frío. Nos salvaste». Él entrelazó sus dedos con los de ella, una intimidad forjada no en el romance, sino en algo más profundo, la supervivencia compartida. «No», dijo él, mirándola a los ojos, su intensa mirada azul ya no tormentosa, sino clara.
Nos salvamos mutuamente. Tú te convertiste en mis piernas y tú te convertiste en nuestro ancla, terminó ella. Se quedaron allí, en silencio, mientras el sol comenzaba a bajar, escuchando las risas de los niños que volvían del arroyo. Ya no eran una viuda y un ermitaño, eran una familia. Gracias por acompañarnos en esta historia de resiliencia y segundas oportunidades. La vida rara vez sigue el guión que escribimos para ella, pero a veces, en las ruinas de nuestros planes rotos, encontramos los cimientos de algo más fuerte. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso desde la silla más inmóvil o el dolor más profundo se puede construir un nuevo comienzo, por favor, suscríbete a nuestro canal. Nos encantaría escuchar tu propia historia de resiliencia en los comentarios. ¿Qué batalla te hizo más fuerte? Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo en su lucha. Tu historia es importante para nosotros.